En esta primera parte vamos a hablar del devengado y la nómina. La nómina son todos los pagos mensuales, quincenales, decadales que las empresas o empleadores deben realizar a los trabajadores que tienen vinculados mediante contrato de trabajo. Las partes de la nómina son tres: el devengado, el deducido y las apropiaciones. El devengado son todos los valores que tiene derecho un empleado, todo lo que gana. El deducido o deducciones son los valores que se le descuentan o se le restan al trabajador. Las apropiaciones son los valores que la empresa debe pagar, que están a cargo de la empresa. El devengado se divide en diferentes ítems. Recordemos que son todos los valores que tiene derecho un empleado, o sea, todo lo que se le paga. Dentro de ellos está el salario básico, el auxilio de transporte, los recargos, las horas extras, las comisiones, entre otros. El salario básico hace referencia a la parte del salario que es fija, que se pagará sin importar que cumplan determinadas condiciones. Es el salario, por decir, pactado en el contrato. El salario mínimo es la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus empleados por el trabajo. Este año el salario mínimo lo tenemos en 908.526 pesos. Si el trabajador faltó 2 días al trabajo, se descuenta 2 días a los 30 que tiene el mes, de manera que el cálculo sería el salario básico dividido 30 y multiplicado por 28. Porque si el empleado no trabajó 30 completos, sino menos días, pues obviamente no se le puede pagar todo el salario. En cuanto al auxilio de transporte, es un pago que se realiza a los trabajadores que tienen un sueldo de hasta 2 salarios mínimos. El auxilio de transporte está este año en 106.454 pesos y la finalidad es reembolsar al trabajador parte de los gastos de transporte en que incurre para desplazarse a su sitio de trabajo. Casos en que no debe pagarse el auxilio de transporte: por ganar más de 2 salarios mínimos. Recordemos que los empleados que tienen derecho al auxilio de transporte son los que ganan hasta 2 salarios mínimos. Cuando se vive en el sitio del trabajo, cuando la empresa suministra el transporte, o sea, la ruta, por vivir cerca del trabajo menos de 1 kilómetro, o sea, muy cerca, 1 cuadra, 2 cuadras, no tendría derecho a auxilio de transporte. Por no ir a trabajar, entonces era el caso que veíamos ahorita con el salario, que si obviamente él no trabajó los 30 días, sino que trabajó por decir 28, entonces tomamos el auxilio de transporte, lo dividimos en 30 y lo multiplicamos por la cantidad de días que trabajó. El devengado. En la parte del devengado vamos a hablar también de horas extras y recargos. Entonces, la hora extra es la jornada laboral ordinaria en Colombia, es de 8 horas diarias. En julio salió una nueva ley donde las empresas se pueden acoger, pero pues poco a poco se van a ir adaptando para que la jornada máxima en Colombia pase de 48 horas a 42 horas. La hora extra es aquella hora que se trabaja adicional. Recuerden que esta es adicional, esta es adicional a las 8 horas diarias a la jornada ordinaria pactada entre las partes. ¿Cuál es la base para calcular las horas extras? Devengado menos auxilio de transporte. Listo. Hora extra diurna. Entonces, mis chicos, ¿cómo se calcula la hora extra diurna? Lo primero que deben tener en cuenta es que el horario diurno en las empresas en Colombia es desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Listo? No es a las 6 de la noche porque a las 6, pues nosotros diríamos, obviamente en ese momento ya oscurece, pero pues para las empresas y para el gobierno, pues es a partir de las 9 de la noche que se toma como nocturno. El factor es 1.25 y dice: para liquidar una hora extra diurna determinamos el valor de la hora ordinaria. Se hace dividiendo el valor mensual entre 240. Entonces, primero tomamos el salario de la persona, el salario que está en el contrato, dividido en 240. Luego lo multiplicamos por el factor, entonces digamos en este caso nos arrojó 7.500 por el factor que es 1.25. Recordemos que la hora extra diurna factor 1.25. Y luego lo multiplicamos por la cantidad de horas. Listo, aquí ya multiplicamos por el factor 7.500 por 1.25 y luego por la cantidad de horas, que en este caso son 3 horas. Ya ahorita más adelante vamos a ver
un ejemplo de cálculo de horas extras. Entonces, hora extra nocturna, el factor es 1.75. Hora extra diurna, dominical o festiva, el factor es 2. Hora extra diurna, dominical o festiva, bueno, aquí está el ejemplo. La hora extra nocturna, dominical o festiva es 2.5. Aquí no alcanzó a quedar en la grabación. Hay un ejemplo del cálculo. Yo después les voy a enviar este PowerPoint para que ustedes lo tengan. Quiero que tengan claro que no es lo mismo hora extra a recargo. Entonces, dice que el recargo es aquel recargo que se paga al trabajador que desarrolla su jornada ordinaria en la noche o un día festivo, ¿vale? En Colombia está entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. ¿Listo? En este caso no hay trabajo extra, o sea, si digamos es una persona que trabaja por turnos y le correspondió de 10 de la noche a 2 de la mañana, no es que esté trabajando horas extras, está cumpliendo con las horas pactadas en su contrato, pero pues no es lo mismo trabajar de día que trabajar de noche. Al trabajar de noche, pues obviamente se le debe reconocer un valor que se llama recargo. O si el empleado trabajó un día dominical, entonces obviamente también hay que pagarle un recargo porque no es lo mismo trabajar entre semana a trabajar un domingo o un lunes festivo, ¿vale? Si es un lunes festivo, el recargo es del 75%. Si es un festivo pero es nocturno, es del 110%. Vamos a ver entonces un ejemplo aquí del recargo, no de horas extras, este es un recargo. Entonces el salario 1.800.000 lo dividimos también en 240 horas. ¿Por qué se toman 240 horas? Porque tomamos como si el mes tuviera, como si uno trabajara los 30 días completos, 8 horas diarias. ¿Listo? De ahí salen los 240, al igual más adelante vamos a hacer un ejemplo en Excel. Entonces, 1.800.000 dividido 240, luego lo multiplicamos por el factor, que eso nos arroja 7.500 y lo multiplicamos por 0.35. En el caso de las horas extras, si ustedes se dan cuenta, dice por 1.25 o por 1.75, un ejemplo. En este caso es por 0.35. ¿Listo? Pasamos este porcentaje a número y hacemos la multiplicación y luego por la cantidad de horas. Las comisiones permiten remunerar al trabajador según los objetivos que logre. Las comisiones no dependen de las horas que labore, sino de su productividad común en el área de ventas. Las empresas utilizan mucho el tema de la comisión para motivar a los vendedores. Entre más usted venda, pues yo le voy a reconocer un porcentaje de las ventas, se le voy a dar un bono, le voy a dar un valor. ¿Listo? ¿Esto para qué lo hacen? Pues porque obviamente entre más vendan las empresas, mayores utilidades van a tener. Las bonificaciones, se puede decir que es un premio que se da al trabajador en forma de pago por un determinado propósito. La ley no obliga a pagar bonificaciones, estas son voluntarias, pero sí en el contrato de trabajo la empresa está en la obligación de pagarlas, o sea, si ya las establecen dentro del contrato de trabajo. Algunos ejemplos son por desempeño laboral, entonces digamos que fue el empleado del mes o del año, entonces la empresa le puede dar un dinero, una bonificación. Digamos, por aumentar sus niveles académicos, por mejorar, porque hizo una maestría, una especialización, porque se graduó de la universidad. Entonces son, digamos, como esos detalles monetarios que quiere tener la empresa. Listo, hasta ahí sería como tal todo el tema del devengado. Es todo lo que gana la empresa. Ahora vamos con un ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo en Excel, entonces dice, primero, el primer empleado es Ávila Manuel, es un vendedor con salario mínimo, trabajó 29 días, 2 horas extras diurnas y ganó una comisión de 100.000 pesos. La segunda empleada es Julia Jiménez, es contadora, tiene un salario de 3.700.000, trabajó los 30 días completos y no tiene horas extras. Entonces vamos a mostrar aquí cómo se haría el cálculo. Primero, obviamente, tenemos hasta el momento 2 empleados, diligencio los apellidos y los nombres, Ávila Manuel, Jiménez Julia, el cargo de cada uno de ellos, el salario pactado en el contrato, el del primer empleado es el salario mínimo y el segundo es 3.700.000. Los días que elaboraron para este empleado son 29 días, para el segundo empleado son 30 días. Y luego entonces lo que vamos a hacer es calcular las horas. Entonces recuerden que tomamos los días laborados por 8 para tener las horas del mes que laboró.
Luego tenemos el sueldo básico. Si este empleado hubiera trabajado los 30 días completos, pues tendría el mismo salario, 908,526. Pero como solamente trabajó 29, pues no se le puede pagar completo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Tomamos el salario, lo dividimos en 30 y lo multiplicamos por la cantidad de días que trabajó. Eso nos arroja este valor. Ahora vamos con el cálculo de horas extras. Vamos primero a verificar el primer empleado y luego vamos con el segundo. En cuanto a las horas extras, nos dice que son 2 horas extras diurnas. Si vemos la presentación de PowerPoint, entonces aquí nos mostraba que las horas extras diurnas tienen un factor de 1.25. Vamos entonces aquí. El primer paso que debemos hacer es tomar el salario del contrato. Se divide en 240 horas para sacar el valor de una hora. Luego, el segundo paso es el valor anterior multiplicado por el factor. Recordemos que en este caso es una hora extra diurna, entonces es por 1.25. Y el tercer paso es el valor anterior, este que tenemos aquí, por la cantidad de horas. Para el ejemplo, utilizamos 2 horas, están establecidas aquí en el taller. Trabajo 2 horas extras diurnas. Entonces, primer paso, el salario dividido en 240. Segundo paso, el valor anterior multiplicado por el factor. Y tercer paso, el valor anterior multiplicado por la cantidad de horas. Eso nos arroja 9.464, es el valor de horas extras que tiene. También nos dice que se ganó una comisión de 100.000 pesos. Y recuerden que como gana menos de 2 salarios mínimos, tiene derecho al auxilio de transporte. En algunas nóminas van a ver el auxilio de transporte aquí, en otras van a verlo al lado del sueldo básico. No hay problema, lo importante es que obviamente esté dentro del devengado. Entonces, ustedes saben que el salario mínimo, el auxilio de transporte está en 106.454 pesos. Deme un momento si ya terminó de grabar o si nos quedan unos minutos. Listo. Pero pues como trabajó solamente 29 días, hacemos la misma operación. Tomamos el valor del auxilio, lo dividimos en 30 y lo multiplicamos por la cantidad de días. Aquí tenemos la operación, dividido 30 por la cantidad de días. Ya tenemos todo el devengado del empleado, lo único que hacemos es sumar el salario que ganó ese mes, horas extras, comisión, auxilio de transporte y nos arroja el total devengado. En cuanto al segundo empleado, no tiene nada especial, solamente nos dice que ganó 3.700.000 y todos los días. No tiene horas extras, no tiene recargos, no tiene comisión y como gana más de 2 salarios, pues no tiene derecho a auxilio de transporte. Por lo tanto, sueldo básico 3.700.000, trabajo los días completos, entonces lo dejo tal cual, horas extras 0 no tiene, comisión no tiene, auxilio de transporte no tiene derecho. Y el total devengado entonces de este empleado son los mismos 3.700.000. Recordemos que el devengado es todo lo que gana el empleado. ¿Listo? Tutorial elaborado por la instructora Stephanie Vélez, Centro de Biotecnología Agropecuaria, Mosquera.